En la galería de los héroes de la Biblia, un hombre se destaca por su fuerza bruta y su historia trágica. Sansón, un hombre nacido de un milagro, destinado a liberar a su pueblo, dotado de una fuerza sobrehumana que lo convirtió en una leyenda. Desgarró un león como quien desgarra un cabrito, mató a 1000 hombres con la quijada de un asno, arrancó las puertas de una ciudad fortificada y las cargó hasta la cima de un monte. Era el superhéroe original, el ejército de un solo hombre de Dios. Pero, ¿de dónde venía realmente ese poder? La respuesta que todos conocemos es, de su cabello. Pero ¿y si te dijera que esa es la mayor mentira que jamás nos han contado sobre Sansón? ¿Y si el cabello fuera solo un símbolo externo de algo mucho más profundo? Un secreto de poder que no murió con él. ¿Cómo un hombre tan fuerte pudo ser tan débil? Y, lo más importante de todo, ¿cómo en su momento más bajo, ciego, esclavizado y humillado, encontró el camino de regreso a su poder? La respuesta a esa pregunta es el secreto de cómo el poder de Sansón puede habitar en nosotros hoy. Este mensaje es para ti, que ya has sentido la unción de Dios en tu vida, pero también conoces la fuerza de tus propias debilidades. Para ti que ya has hecho promesas a Dios y las has roto. Para ti que quizás te sientes como Sansón en el molino, derrotado, avergonzado y pensando que tus mejores días de poder y propósito quedaron atrás. La historia de Sansón no es principalmente sobre fuerza física, es sobre el poder de la consagración, el peligro del pecado y la maravilla de la gracia restauradora de Dios. Al final de este video, desvelaremos lo que realmente sucedió en el corazón de Sansón en sus últimos momentos. Analizaremos su oración final, una oración que revela el secreto para la restauración del poder y el cumplimiento del propósito, incluso después de la mayor de las caídas. Es una llave que puede reabrir las puertas que pensaste que estaban cerradas para siempre. Bienvenido a la vida de una paradoja andante. Hoy, miraremos a Sansón no como un personaje de historieta, sino como un espejo para nuestro propio viaje espiritual. Descubriremos que el secreto de su fuerza no estaba en sus músculos o en su cabello, sino en un principio espiritual que el Espíritu Santo quiere activar en tu vida hoy. Prepárate para ser fortalecido, advertido y sobre todo, para encontrar esperanza en la gracia que restaura. El mundo ordinario en el que Sansón nació era uno de los períodos más oscuros para Israel. El libro de Jueces 13:1 nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años es el tiempo de una generación entera. El pueblo se había acostumbrado tanto a la opresión que ni siquiera clamaban ya por un libertador. Lo normal era la subserviencia, la apatía y el compromiso con la cultura pagana de los filisteos. Era un mundo sin héroes y sin esperanza. El pueblo hebreo, en Egipto, antes de Moisés, también vivía en un mundo ordinario de opresión. Gemían bajo la esclavitud. La nación de Sansón era aún peor. Ni siquiera gemían ya, se habían acomodado. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a un área de opresión en nuestra vida? Un pecado, un miedo, una mediocridad, hasta el punto de dejar de luchar por la libertad. El mundo antes de Juan el Bautista. Hubo 400 años de silencio profético. El pueblo vivía bajo la opresión romana y la religiosidad fría de los fariseos. Lo ordinario era un cielo silencioso. Era en ese tipo de mundo que a Dios le encantaba enviar un libertador milagroso. ¿Qué filisteo? Opresión, pecado, mentalidad. Se ha vuelto normal en tu vida hasta el punto que has dejado de clamarle a Dios por liberación. La llamada no vino a un rey, ni a un sacerdote, sino a una mujer estéril, la esposa de Manoah. El ángel del Señor se le aparece con una promesa imposible y una comisión divina. Jueces 13:5 nos dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La aventura de Sansón es planeada en el cielo incluso antes de su concepción.
fue llamado a ser diferente desde el principio. Su vida sería un voto viviente, una señal andante de la consagración a Dios. La llamada de Dios a menudo nos separa de lo común para realizar lo extraordinario. Samuel también nació de una madre estéril, Ana, quien lo dedicó al Señor. Su llamada fue para ser un profeta que ungiría reyes. La llamada de Sansón era más visceral, ser un guerrero que quebrantaría el espíritu de los opresores. Dios todavía llama a personas a una vida de separación y propósito. Si aceptas la llamada de Dios para ser apartado para Él, comenta, Nazareo para Dios. La negativa de Sansón no es un único evento, sino un patrón trágico que se desarrolla a lo largo de su vida. No rechaza la misión de luchar contra los filisteos, pero rechaza los términos de su consagración. El voto del nazareo exigía que no tocara cadáveres, no bebiera vino y no se cortara el cabello. Sansón vive al límite, probando cada una de estas fronteras. Toca el cadáver del león para sacar miel. Ofrece un banquete de bodas donde probablemente había vino. Y, lo más famoso, se involucra con mujeres filisteas, el enemigo, que lo llevan a romper la cláusula final de su voto. La historia del rey Saúl es una historia de negativa a los términos del llamado. Dios lo llamó para ser rey, pero él repetidamente desobedeció órdenes específicas, ofreciendo el sacrificio que no debía, perdonando lo que debía destruir. Su negativa a los detalles de la obediencia le costó el reino. La negativa de Sansón a los detalles de su consagración le costó su unción. La caída de Adán no fue por un crimen atroz, fue la negativa a obedecer una única y simple instrucción. El pecado a menudo no comienza con una rebelión abierta, sino con pequeñas concesiones, con el coqueteo con las fronteras que Dios estableció para nuestra protección. Yo pensaba que podía vivir con pequeños pecados y aún ser usado por Dios. Estaba rechazando los términos. Fue solo cuando comencé a tomar en serio las pequeñas áreas de obediencia que el verdadero poder de Dios comenzó a fluir en mi vida. El maestro, o la fuente del poder de Sansón, es explícitamente declarado en la Biblia. No era su fuerza física, sino una unción sobrenatural. Jueces 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Jueces 15:14. Y el espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. El encuentro con el maestro para Sansón ocurría en aquellos momentos de crisis. El Espíritu de Dios descendía sobre él y lo capacitaba para hazañas imposibles. Su secreto no estaba en sí mismo, sino en el Espíritu que venía sobre él. El propio Jesús, en su forma humana, solo comenzó su ministerio público después de que el Espíritu Santo descendiera sobre él como una paloma en el bautismo. Si el Hijo de Dios operaba en el poder del Espíritu, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Los discípulos se escondieron con miedo después de la muerte de Cristo. Pero en Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y se convirtieron en leones, predicando con audacia. El Espíritu Santo es el maestro que transforma la debilidad en poder. El poder de Sansón era un anticipo del poder que sería derramado sobre toda la iglesia. El mismo Espíritu que vino sobre Sansón está disponible para nosotros hoy en día. Si deseas ser lleno del Espíritu Santo para cumplir tu propósito, sigue este canal y comenta, «Ven Espíritu Santo». Sansón cruza la umbral de ser solo un hombre prometido para convertirse en un campeón activo en sus primeras confrontaciones. La primera es personal y secreta, desgarrar al león. Es la prueba de que la unción es real. La segunda es pública y desafiante, matar a 30 filisteos en Ascalón. La tercera es épica, matar a 1000 hombres con una quijada. Y la cuarta es un acto de puro desafío, arrancar las puertas de la ciudad de Gaza, un símbolo de la fuerza y seguridad de los filisteos, y cargarlas sobre sus espaldas. Cada uno de estos actos fue él cruzar un umbral, demostrando el poder de Dios y declarando la guerra.
La primera piedra de David que derribó a Goliat fue su cruce de umbral. A partir de ese momento, ya no era un pastor, sino el campeón de Israel. Las hazañas de Sansón eran sus piedras de David, estableciendo su reputación y su llamado. Cuando Pedro sanó al cojo en la puerta del templo en Hechos 3, él y la iglesia cruzaron un umbral. El poder que estaba en ellos en privado ahora se manifestaba públicamente, y el mundo tuvo que prestar atención. Los milagros de Sansón obligaron a los filisteos a prestar atención. Dios quiere usarte para realizar hazañas poderosas para su reino. Dale me gusta a este video ahora como un paso de fe, declarando que estás listo para cruzar tu umbral. Las mayores pruebas de Sansón no vinieron en el campo de batalla, sino en el regazo de una mujer. Sus enemigos externos eran los filisteos, pero su enemigo más mortal era su propia pasión desenfrenada, su atracción por lo prohibido. No tenía aliados porque era un ejército de un solo hombre, aislado en su unción. Y entonces surge Dalila. Ella no era solo una mujer, era la personificación de la tentación, contratada por los príncipes de los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. La prueba final de Sansón no sería contra un ejército, sino contra la seducción y la manipulación en sus momentos más íntimos. La prueba de David con Betsabé revela el mismo enemigo interior. La nación estaba en guerra, y el rey estaba en la azotea, ocioso. Su mayor batalla no fue contra los amonitas, sino contra su propia codicia. 3 veces Dalila lo presionó, y 3 veces él mintió, jugando con el secreto de su consagración. Pero la 4ª vez, la Biblia dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Estaba en una encrucijada. Revelar el secreto significaba traicionar a Dios. No revelarlo significaba perder a la mujer que él pensaba amar. La decisión que tomó a continuación es una de las más trágicas de la Biblia. El enemigo interior es el más difícil de vencer. Etiqueta en los comentarios a un hermano fiel que te ayuda a rendir cuentas y a vencer tus batallas internas. La aproximación de la oscuridad es el momento de la rendición. Agotado por la insistencia de ella, Sansón finalmente cede. Abre su corazón y le cuenta todo el secreto de su nazareato. Revela que, si su cabello es rapado, su fuerza lo dejará. En ese momento, cruza la línea final. Cambia su consagración sagrada por un afecto falso. Elige la intimidad con el enemigo en lugar de la intimidad con Dios. La oscuridad aquí es la oscuridad de la traición, no la de Dalila contra él, sino la de él contra su propio voto y su Dios. La traición de Judas en Getsemaní, con un beso, fue el clímax de su aproximación a la oscuridad. Eligió el dinero en lugar del Mesías. La traición de Sansón fue por una pasión, pero el resultado fue el mismo, la entrega del ungido en manos del enemigo. Junto al fuego, Pedro negó a Cristo 3 veces. Con cada negación, se acercaba más a la oscuridad de la vergüenza y la desesperación. Sansón, al mentir 3 veces y finalmente decir la verdad a Dalila, siguió un camino similar de capitulación. Si alguna vez te has sentido tentado a comprometer tu consagración, dale me gusta a este video como una oración por fuerza y discernimiento para resistir. La prueba suprema es la consecuencia inmediata. Mientras duerme, su cabello es cortado. Dalila grita: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despierta y piensa que se librará como las otras veces. Y entonces viene la frase más trágica del libro de Jueces. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Todavía tenía los músculos, pero el poder se había ido. Es capturado, y lo primero que hacen sus enemigos es sacarle los ojos. Aquel que pecó con los ojos, perdió los ojos.
La prueba suprema fue la pérdida de su fuerza, su libertad y su visión, todo a la vez. Se convirtió en un esclavo, moliendo en la cárcel. Cuando la gloria de Dios dejó el templo en la visión de Ezequiel, el templo se convirtió en solo un edificio, vulnerable a la destrucción. Cuando el Espíritu dejó a Sansón, se convirtió en solo un hombre, vulnerable a la captura. Esaú menospreció su primogenitura, cambiándola por un plato de lentejas. Sansón cambió su unción por un momento de placer. La pérdida, en ambos casos, fue devastadora y, al principio, parecía irreversible. Ora con un corazón sincero. Señor, nunca te apartes de mí. En el fondo del pozo, en la oscuridad, en el trabajo repetitivo y humillante del molino, algo comienza a suceder. Jueces 16:22 nos da la frase más llena de esperanza de la historia. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El crecimiento del cabello no era la fuente del poder, pero era la señal externa de la restauración de su voto. La recompensa por su humillación no fue una liberación inmediata, sino el inicio de un proceso de restauración. En la oscuridad, ciego y solo, Sansón probablemente tuvo más tiempo para orar y arrepentirse que en toda su vida. La recompensa fue el regreso de la evidencia de su consagración. El hijo pródigo, en la posilga, volviendo en sí, comenzó su viaje de restauración. El molino fue la posilga de Sansón. Fue ahí donde volvió en sí y recordó quién era él y quién era su Dios. Después de su pecado, David escribe el Salmo 51, un clamor por restauración. Él ora: «Vuélveme el gozo de tu salvación». La recompensa por el arrepentimiento no es borrar el pasado, sino restaurar la comunión y el gozo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si crees en el poder restaurador de la gracia, comenta: Dios restaura. El camino de regreso de Sansón es una única y última oración. Los filisteos, en un gran festival, lo traen al templo de su dios Dagón, para burlarse de él. 3,000 personas en el techo, más los príncipes en el interior. Y allí, humillado, hace su movimiento final, no con los músculos, sino con el corazón. Él ora: Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Jueces 16:28. Su camino de regreso fue un retorno a la fuente de su poder, la dependencia total de Dios. El ladrón en la cruz junto a Jesús tuvo un camino de regreso de última hora. Con una única oración de fe: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recibió la promesa del paraíso. La oración de Sansón también fue una oración de última hora, con consecuencias eternas. La oración de Jonás desde dentro del pez fue su camino de regreso a su misión. La oración de Sansón en el templo fue su camino de regreso a la suya. La resurrección aquí es la respuesta inmediata de Dios. El poder vuelve, pero esta vez no es para exhibirse, es para cumplir su propósito original. Empuja las columnas y el templo se derrumba, matando a todos los líderes de los filisteos y a más personas en su muerte que en toda su vida. En cierto sentido, la vida entera de Sansón, sus éxitos y fracasos, lo llevaron a este preciso momento. Su resurrección de poder no fue para que viviera más, sino que en su muerte finalmente comenzara a liberar a Israel como el ángel había prometido. Se convierte en una figura de Cristo. En su muerte trajo la mayor victoria sobre los enemigos de Dios. La muerte y resurrección de Cristo son el ejemplo supremo de esto. Fue en su muerte sacrificial que desarmó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. La muerte de Sansón fue una sombra profética del poder que se libera a través del autosacrificio. Lo que necesita revivir en nosotros es el entendimiento de que Dios puede usar incluso nuestros mayores fracasos para cumplir su propósito final, si nos arrepentimos. Nuestra caída no tiene por qué ser el final de la historia. Con Dios puede ser el preludio de nuestra mayor victoria. El elixir,
El secreto que la vida de Sansón nos entrega es doble. Primero, el poder sobrenatural de Dios fluye a través de una vida consagrada. La consagración no es una prisión, es el canal para el poder. El cabello no era la fuente, era el símbolo visible de un voto interior. Cuando el voto se rompió, el poder se fue. El segundo elixir, que es la gracia. Aun cuando rompemos nuestra consagración, el camino de regreso a través del arrepentimiento está abierto. La gracia de Dios puede encontrarnos en el molino de nuestra vergüenza y restaurar el poder para un propósito final. La fuerza de Sansón no estaba en nunca caer, sino en que Dios lo levantó una última vez. Es por eso que el poder de Sansón habita en nosotros hoy. No el poder físico, sino el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese poder se activa por nuestra consagración. Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se mantiene por la gracia aun cuando fallamos. La historia de Sansón es tu historia. Es mi historia. Fuimos llamados por Dios desde el vientre para un propósito. Recibimos la unción del Espíritu Santo para vivir una vida de poder. Pero todos tenemos nuestras pasiones filisteas, las áreas de debilidad que el enemigo usa para intentar robarnos la unción. Y quizás estás viendo esto hoy desde tu propio molino, ciego por la vergüenza, encadenado por el pecado, sintiendo que el Espíritu de Dios se ha retirado de ti. Tengo una buena noticia para ti hoy del libro de Jueces. El cabello comenzó a crecer. La promesa de tu consagración no fue anulada por tu caída. El llamado de Dios es irrevocable. El mismo Dios que escuchó la oración desesperada de un gigante ciego en un templo pagano, está escuchando tu oración ahora mismo. Él es el Dios de la restauración. Es hora de dejar de girar el molino de la culpa y comenzar a orar la oración de la restauración. Repite conmigo, no importa dónde estés. Señor, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez. Dios está restaurando a los Sansonas caídos en la iglesia. Hombres y mujeres que fueron ungidos, cayeron en desgracia y fueron puestos a un lado por el enemigo y a veces incluso por la iglesia. El Señor dice, tu cabello está creciendo. Te está preparando para tu mayor acto de gloria, no para tu propia venganza, sino para la destrucción de las obras del enemigo. Tu mayor victoria vendrá de tu mayor debilidad, si se la entregas a Él. El secreto del poder de Sansón no era el cabello, era la consagración a Dios, y el secreto de su victoria final no fue su fuerza, fue su oración de dependencia. Que podamos aprender ambas lecciones, vivir una vida consagrada, apartada para Dios, y cuando caigamos, y caeremos, que podamos tener el coraje de orar la oración de la restauración, confiando en la gracia que nos fortalece una vez más. Si este mensaje sobre el poder de la consagración y de la gracia restauradora te ha tocado, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Queremos continuar equipándote con la verdad que libera y restaura. No te pierdas lo que Dios tiene para nosotros mañana. ¿Conoces a alguien que se siente derrotado y sin esperanza? Este mensaje puede ser la cuerda de Dios para sacarlo del pozo. Comparte este video con 5 personas que necesiten saber que Dios restaura. Y comenta abajo, #mi cabello está creciendo, para declarar por fe tu propio viaje de restauración. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa. Jueces 16, 22, tal 30.